Buenas, aquí tenemos otro vídeo de formulación, que en este caso vamos a ver la formulación de los compuestos binarios. ¿Qué es un compuesto? ¡Ay, que se me traba la lengua! ¿Qué es un compuesto binario? Pues aquel que está formado por dos, por eso es bi, dos elementos, ¿vale? Estos compuestos binarios siguen una serie de reglas comunes para todos, ¿vale? Bueno, vamos a imaginar que tenemos dos compuestos que son X y Z. Vale, en los compuestos binarios siempre va a haber un elemento que actúe con número de oxidación negativo, que siempre se va a escribir a la derecha, y un compuesto que tenga número de oxidación positivo, que siempre se va a escribir a la izquierda. Bueno, ¿cómo sé quién es el negativo y quién es el positivo cuando yo me sé los números de oxidación? Bueno, la UPAC 2005 estableció que el orden para poner los elementos en las fórmulas de los compuestos binarios es este. Si veis, esta es la tabla periódica y lo que va haciendo es como una serpiente. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato, sube para arriba, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, livonio, y ahora aquí el hidrógeno, que el hidrógeno siempre está aquí, en el grupo 1, perdón, este es el 18 que le han puesto aquí al final, aquí, ¿vale? El hidrógeno está aquí y esto es muy importante. El hidrógeno, como veis, parte el grupo 16 y 17 del resto de la tabla periódica, y eso tendrá consecuencias cuando veamos la nomenclatura de las combinaciones con hidrógeno, ¿vale? Y luego va nitrógeno fósforo arsénico, como veis, como si fuera una serpiente. Así que aquí lo que tenemos que tener claro es que, sabiendo la tabla periódica y los números de oxidación, el hidrógeno parte al grupo 16 y 17 del resto de la tabla periódica. Y otra cosa que vamos a tener que tener en consideración para formulación es que si veis aquí el oxígeno se escribe siempre después de todo el grupo 17, ¿vale? De tal manera que el que se tenga que escribir a la derecha siempre va a estar actuando con su número de oxidación negativo, y el que se escriba a la izquierda siempre va a estar actuando con su número de oxidación positivo. ¿De acuerdo? Luego hay distintos tipos de nomenclaturas. En general vamos a ver tres tipos de nomenclaturas. La de carga, que lo que dice es decirte el número de oxidación del átomo que se escribe a la izquierda poniéndolo como su carga. La de prefijos numéricos, que utiliza prefijos para decir cuánto tengo de Z y cuánto tengo de X, y la del número de oxidación, que te indica su M en números romanos. Luego en algunos veremos también nomenclaturas que se dicen de sustitución, que habrá que aprenderse esos nombres. Cosas a tener en cuenta. Bueno, primera cosa que tenemos que tener en cuenta, en los binarios se lee al revés de lo que se escribe. Es decir, si primero escribo X porque es el positivo y luego escribo Z porque es el negativo, primero nombraré Z y después nombraré X. Segunda cosa que tengo que tener en cuenta, cuando yo establezco una fórmula, lo que hago con los números de oxidación es intercambiarlos, sin signo. Es decir, que Z le da a X un N y X le da a Z una M. Y si estos subíndices se pueden simplificar, se simplifican. Simplificar siempre a números enteros, es decir, lo puedo dividir entre 2, los 2, o entre 3, ¿vale? Lo podría simplificar. Más cosas que tenemos que tener en cuenta de reglas generales. Cuando estamos utilizando prefijos, vamos a hablar del caso del prefijo mono. Bueno, el prefijo mono, que es el que se indica cuando tienes un átomo de ese elemento solo, está supeditado a que primero es opcional, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que os aconsejo es que cuando estamos aprendiendo a formular, no utilicéis el mono, salvo dos casos que es muy común llamarles mono, ¿vale? Segunda cosa que hay que considerar, que el mono nunca se puede utilizar para el elemento que está escrito a la izquierda, ¿vale? El mono aquí nunca se puede utilizar y el mono aquí es opcional. ¿Cuándo os aconsejo utilizar el mono? Cuando hay varios compuestos
de ese tipo, es decir, con esos dos elementos, y quieres enfatizar que es uno de ellos. Ejemplo, el carbono con el oxígeno puede formar dos tipos de compuestos. Así que este lo podría nombrar como monóxido de carbono. Lo que nunca podría decir es monóxido de monocarbono, ¿vale? Y este lo podría nombrar como dióxido de carbono. Pero como hay dos óxidos de carbono, como veis aquí, para enfatizar que este es el que solo tiene un átomo, se dice monóxido, para enfatizar, de carbono. Y este quedaría como óxido de carbono, dióxido, de carbono. Ahora, el caso, por ejemplo, del litio, el litio solo puede formar una combinación con el oxígeno. ¿Por qué? Porque el litio solo tiene un número de oxidación. Así que aquí no podría utilizar el mono, porque no tengo que distinguirlo de otro. Y sería óxido de dilitio. Así que yo os invito a que el mono, como es opcional, no lo pongáis, salvo en los casos del monóxido de carbono, que siempre se va a llamar así, y en esta molécula, que es el monóxido de nitrógeno. ¿Ok? Vale. Cosas que también hay que considerar cuando estemos hablando de la nomenclatura de carga y la nomenclatura de número de oxidación. Estas nomenclaturas siempre son iguales, a excepción de los peróxidos, que lo veréis, ¿vale? En el resto de tipos de compuestos, estas dos nomenclaturas son iguales. Solo va a cambiar cuando tenga que hacer referencia al número de oxidación. En una nomenclatura, en la de carga, lo pondré como número más, y en otra nomenclatura, con números romanos, pondré el número de oxidación con números romanos. Y por último, otra cosa que hay que tener en cuenta también en los compuestos binarios es que tanto en carga como en número de oxidación, esta solo se indica si existe más de una posibilidad. Es decir, si X tiene más de un número de oxidación. Ejemplo. Voy a poner los mismos ejemplos que he puesto antes. Bueno, estos no me valen, perdón. Voy a poner los siguientes ejemplos. Vale. Aunque lo aprenderéis en los tutoriales que voy a hacer por tipos de compuestos, aquí el oxígeno está actuando con -2 y aquí el hierro +2. Ya lo aprenderéis, no os preocupéis. Y el oxígeno aquí con -2 y el hierro con +3. Vale. Como el hierro tiene dos posibilidades, que es +2 +3, este lo nombraré como óxido de hierro 2+, o bien óxido de hierro 2 palitos. Y este lo nombraré como óxido de hierro 3+, y como óxido de hierro 3 palitos. Como veis, las nomenclaturas son exactamente iguales, pero solo cambia cómo indicas el número de oxidación del elemento X. En el caso de abajo, el oxígeno está actuando con -2 y el litio con +1, y es su única posibilidad. Por lo tanto, aquí solo se pondría óxido de litio, y no tengo que indicar su número de oxidación porque solo hay una posibilidad, y óxido de litio, que tampoco le voy a decir cuál es el número de oxidación. En prefijos numéricos, este se podría nombrar como monóxido de hierro. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de óxidos de hierro. O bien como óxido de hierro, a secas. Y este sería trióxido de dihierro. Y este sería óxido de dilitio. Y en este caso no puedo indicar el mono. ¿Ok? Vale. Y para terminar, otro consejo de los binarios es cuando a ti te dan un nombre y tú tienes que formularlo, perdón. Bueno, cuando a ti te dan un nombre, por ejemplo, los ejemplos que hemos dicho, imaginaros que a ti te dicen óxido de hierro
y te dicen óxido de litio. Vale. Cuando te dan un nombre en el cual no hay prefijos numéricos, ni aquí te indican el número de oxidación, cosa que pasa aquí en los dos, hay que tener mucho cuidado, porque no puedo saber a priori qué nomenclatura me están dando. Si me están dando la nomenclatura de prefijos numéricos y por lo tanto me están leyendo la fórmula, o me están dando la nomenclatura de números de oxidación o de carga y lo que ocurre es que la X no tiene más de un número de oxidación. Vale, entonces cuando tengáis estos casos, yo os aconsejo estos pasos. Primero, te fijas en el que está último nombrado, en este caso el hierro o por ejemplo el litio. Y piensas en cuántos números de oxidación tiene cada uno de ellos. Vale, el hierro tiene 2 números de oxidación, más 2 y más 3. El litio solo tiene un número de oxidación, más 1. Ok, por lo tanto, si a mí me dicen óxido de hierro y aquí no me han dicho si es más 2 o más 3, significa que esto es prefijos numéricos. Porque si fueran las otras dos nomenclaturas, me tendrían que haber dicho con qué número de oxidación está actuando las X. Así que ya solo escribo al revés de cómo se lee, por lo tanto primero pongo el hierro y luego escribo el oxígeno. Y este sería el óxido de hierro. Vale, vamos a ir ahora al caso del litio. El litio solo tiene un número de oxidación, por lo tanto a mí no me lo tendrían que indicar. Por lo tanto, no puedo saber si esto es prefijos numéricos o es número de oxidación y carga y no me lo han dicho, porque no me lo tienen que decir. Entonces, en estos casos, lo que hago siempre es formarlos. Y digo, óxido, ya aprenderéis que cuando estamos en óxidos, el número de oxidación es del oxígeno menos 2. Así que el óxido es este anión. Y litio significa que el litio está actuando con número de oxidación más 1. Escribo el positivo, escribo el negativo e intercambio los números de oxidación. Y ya veis que este nombre no era prefijos numéricos, porque tendrían que haberme dicho óxido de dilitio, sino que es la nomenclatura de carga o número de oxidación, la cual no me tienen que decir el número de oxidación del litio, porque solo tiene una posibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería, digamos, lo más importante de los compuestos binarios y ahora a ver los tutoriales de tipo de compuestos binarios. Un besito.